Molina, muchas gracias por estar en este lindo, espectacular lugar y gracias a todos. Para mí es muy contento, orgulloso de que podamos presentar el libro en público. Lo hicimos una breve presentación en la feria y ahora, primero que nada, agradecer a Andrea Lismendi y a Bruno Cancio por acompañarme, agradecer a Mariano González, que se suponía que tenía que estar hablando ahora en vez de yo, pero bueno, antes de tú. Astromulo Ediciones se jugó por sacar este libro, un libro de cuentos breves, 51 cuentos breves, y nada, yo diría ya empezar a arrancar. Bruno, no sé si te parece, primero las damas. Por supuesto. Entonces, arranque usted. Bueno, gracias Pablo. Siempre es un lugar común. Siempre es una alegría presentar un libro y más el libro de una persona que es tan querida, que yo la considero tan cercana. Es un honor también, ¿no? Le tengo mucho afecto, pero además sé que es muy generoso y esto es un gesto más de generosidad, así que te agradezco mucho y le agradezco a Mariano, que es un editor de riesgo, así que muy linda la edición. Ustedes ven que tiene un pangolín ahí supongo que es un pangolín. No, no es un pangolín. Es un lagarto, es un reptil armadillo. Ah, bien, bueno. Y a través de un breve laberinto comienza con un epígrafe que resume la postura poética, o mejor, el fundamento poético, que se sostiene en la propia producción, en la fabricación del discurso. Esto es en términos aristotélicos, pero yo les voy a leer la cita con la que introduce el libro e introduce este tema. Dice: a mí lo que me gusta es tejer, no hacer jerseys. ¿Jerseys o jerseys? Los españoles dicen jerseys. Esto es una cita de Rafael Sánchez Berlosio. Esta cita constituye una declaración de principios. Acá se prioriza la imaginación y el proceso posterior de transformación de la imaginación en la escritura. Tejer es elaborar la trama, es la arquitectura del asunto, que puede ser reducido en cuanto a extensión argumental, pero que no por eso, por ser breve, pierde intensidad o es insuficiente. Por medio de este procedimiento que es propio de este libro y que se va repitiendo a lo largo de toda la construcción de todos los cuentos, Pablo nos instala en el laberinto conformado por los relatos que integran el libro. Es una especie de trayecto por diferentes cuentos, muchos de ellos sospecho que tienen la misma voz narrativa, eso cada lector juzgará. Muchos comienzan en media res, nos ubicamos directamente en la acción, son relatos que buscan profundizar en la circunstancia que atraviesan sus personajes, prescindiendo de datos accesorios que resultarían en este caso innecesarios o que aportarían una información excesiva si pensamos que lo que importa es el acontecimiento y el impacto en el que lee. Son 51 relatos, microrelatos, que componen el breve laberinto, como anuncia el título. Cada uno de ellos plantea encrucijadas y plantea tensiones. Es un laberinto sin muros, no tiene puertas, no tiene escaleras, no tiene galerías, pero está hecho, como diría Borges, en el cuento El Hacedor lo dice, para confundir a los hombres, y en este caso son ficciones que por momentos interpelan al lector para que aporte otro nivel de significado a la lectura, como me ocurrió a mí con Las garras del tigre, que apenas tiene 3 oraciones, pero que voy a tener que consultarte acerca del sentido. Microrelatos o microficciones, como las denomina Pablo. Estos están caracterizados por la precisión, que es una condición sine qua non para que surtan su efecto. El lenguaje es justo, las imágenes, que son a veces insólitas, son raras, son fantásticas, el argumento es conciso. En algunos casos el lenguaje se asemeja más al de la lírica. Esto es una ventaja de este género, o de este subgénero que es el microrelato, y que es un género híbrido.
permite estas libertades. Por ejemplo, magia en las yemas. ¿Te acordás de ese cuento? Sí, de ese microrrelato. En el que se expresa una sensación provocada en el cuerpo de una bailarina por el sutil roce de la yema de un dedo, que a su vez aparece personificada y desconectada del cuerpo que la posee, la yema del dedo que apenas lo puede creer. Otros relatos se emparejan con la reflexión. Podríamos fundar un género que se llama el microensayo, por ejemplo, la sabiduría del golem, que es una especulación o una consideración sobre lo que representa este ser que, bueno, está presente en la tradición, en la leyenda, en la novela también, más de una novela famosa. La sabiduría del golem nos muestra una paradoja sobre la vida y la muerte junto a una clave, a una certeza que no es nada nueva, le aparece hasta en la Biblia, que es la alusión directa al poder mágico de las palabras. Una piedra estrecha de miras es uno de los que más me llamó la atención. En este relato no hay un narrador en primera persona, es una excepción en el conjunto de relatos. No hay un yo que esté hablando de lo que ocurre o de lo que puede testimoniar. Por cierto, en un relato hay una narradora enojada con su marido, pero en general yo asocio, ya les decía, a estos narradores con una misma voz narrativa, no sé por qué. Esta es una descripción de la personalidad, voluntad y capacidades de una piedra. El recurso retórico se denomina prosopopeya, porque se le adjudican cualidades propias de seres animados a algo que no es, en este caso, una entidad viva. Es una piedra que mete mucho huevo y entiende mucho. Sin saberlo, destila agresividad y se viene al humo al menor movimiento. Es una piedra mala y por eso nadie se le acerca. Es el clásico matón de la cuadra. Es una piedra que, aunque es estrecha de miras, como anuncia el título, conoce su fuerza y su potencial. Esta figura literaria que es la prosopopeya aparece varias veces. Hay un relato, que es una especie de evocación bíblica, que se llama Roque en el árbol, en el que una gran serpiente anuncia algo al protagonista. Habla, pero de forma enigmática. No quiero adelantar el desenlace, pero le augura un mal final. Van a tener que verlo para saber qué tan malo es el final del protagonista. Decía que hay al menos 3 dimensiones del microrrelato que Pablo explora con un muy cuidado estilo. Tal vez porque ya tiene experiencia con otros libros, como La vida amorosa de Thelonious Monk, aunque yo creo que este está mejor logrado, tal vez por la extensión también. La vida amorosa de Thelonious Monk era un libro que contenía muy pocos relatos. Él ha podido integrar los géneros literarios y algunos subgéneros también y construir a partir de esta experimentación un lenguaje que es sugerente, es un lenguaje que a veces oculta información, que es elíptico, que pasa directo al asunto. También integra otros discursos. El discurso alegórico es uno de ellos, tan propio de las grandes obras literarias, pero que acá lo acompaña con humor. 50º ensayo, en el que la ficción alegórica, apocalíptica, se transmuta en realidad cobrando otro significado. Les voy a leer un fragmento, aunque tiene un fragmento de microrelato, como quizá cortarlo más, no es demasiado, ¿no? Pero bueno, este es un fragmento interesante. Dice, me lo llevé a la boca, mastiqué despacio, sentí el crujido lento entre los dientes, la saliva espesa envolviéndolo, las narinas súbitamente expandidas por el aroma empalagoso de la miel. No había terminado cuando la primera puntada de amargor me atravesó el estómago. Me llevé la mano al vientre, doblado como el rayo por el múltiple estertor, y golpeé la mesa con rabia, desesperado por la explosión en el abdomen. Me levanté rápido para ir al baño. No hay caso. No hay manera de hacer digerible este libro. No sé cómo voy a decírselo al Señor. Pero el cuento, el microrrelato, tiene un epígrafe de la Biblia. Dice, tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Me detengo brevemente en el uso particular que hace Pablo del lenguaje coloquial, porque quiero intuir un camino
que ha explorado en otras narraciones, en narraciones previas, y que en este libro aprovecha para desarrollar en varias ocasiones casi como un recurso estilístico propio. No mascaba vidrio, no digas pavadas, el chingui chingui de la batería. En la rural se arman lindas tenidas, una bruta piedra. Los coloquialismos por momentos interfieren desde el discurso propio del narrador, es la voz característica del narrador, que involucra también en términos teóricos a quien se suele denominar narratario, que es un destinatario ficticio, ¿verdad? Un destinatario que está integrado dentro de la historia. En estos relatos a veces no ocurre nada, excepto una percepción, una sensación, sea porque el argumento es prácticamente inexistente y lo que importa es la circunstancia, sea porque solamente lo sensible es el elemento central. Otras veces el narrador corrige el rumbo argumental, esto me gustó mucho, y resuelve la sensación de manera insólita, inesperada, o por momentos parece perderse en el eje de su propio discurso. Les voy a leer ese pequeño fragmento, ahora sí, es un fragmento de Las garras del tigre. Dice: pasó de largo y sentí el aliento a milímetros de la cara. Era fétido, de un pelito extraño y juguetón que había nacido desde un punto de vista muy pequeño, como un cuadro de Dalí o algo peor, terrible y cercano, casi cósmico. A mí parece que el narrador se perdió en algo. No se sabe qué es lo que está queriendo comunicar, pero aclara. Bueno, solo quiero decir que el tigre pasó y que el alivio fue más que grande, apaciguador. Decía que aquí el narrador corrige el enfoque original, pero también había tomado otro rumbo narrativo que no era ese enfoque original y que lo tiene que volver a cambiar porque le está hablando a alguien. Entonces, divaga, se pierde, ¿no?, en su propia narración. Este es un libro que compila y que combina en 126 páginas el humor con el absurdo, lo legendario con lo novedoso, lo raro, lo monstruoso, lo fétido con la belleza. Está presente la indiferencia, creo que es muy uruguaya, en un cuento de ciencia ficción, por ejemplo, con Paisanos, en el que un hecho asombroso, muy asombroso de ver, como una nave espacial, bueno, a lo que generan estos espectadores, que son unos paisanos, es la indiferencia, el aburrimiento. Ese cuento se llama La tercera torre. El relato que combina lo terrible con el crimen de la coquetería del sicario, por ejemplo, es otra índole de narración, ¿no?, otro eje narrativo, y emplea horas en el cuidado de su aspecto físico, en cuidarse las uñas, pero por otro lado aparece lo terrible, que es el crimen que puede llegar a cometer. Hay una cantidad de aspectos para desarrollar. Yo lo que suelo hacer es anotar en los libros, anotar opiniones, juicios de valor, anotar conceptos. Creo que cuanto más anoto, más valor tiene para mí el libro. Cuanto menos anoto, quiere decir que menos interesante lo encuentro. Y este libro lo rayé desde los epígrafes hasta el final. Y también corremos el riesgo de que el análisis sea más extenso del libro, pero para alguien que estudia literatura o que analiza la literatura, eso es maravilloso, ¿no? Lo que quiero señalar, antes de concluir, que bueno, no solo esto me pasó con el libro de Pablo, esto de anotar demasiado, pero que sin duda este libro en particular reafirma el talento que tiene como constructor de relatos, que lo está pudiendo, que siempre va a estar en proceso, creo que, de construcción, me parece que le pasa a todo escritor, pero también que es muy original en la elección de temas. Podrá contar si quiere o revelar el tejido de algunos de estos relatos. Y destaco especialmente el lenguaje pulido que logra no solo el suyo, está logrando su propio lenguaje, sino que además integra elementos que a mí me parecen que aportan muchísimo, lo que decía del lenguaje coloquial, pero también del tipo de figuras literarias que utiliza, como la comparación, que a veces son asombrosas y que muchas veces enredan al propio narrador, pero lo hace a propósito.
siempre que leí estos cuentos, en cada momento que los leí, estaba la voz de Pablo en el fluir de las palabras, en mi cabeza, por supuesto. No vayan a pensar que lo leí con la voz de Pablo en voz alta, eso no ocurrió por ahora, pero creo que eso es muy importante, porque leer un libro y encontrar que esas narraciones o cualquier tipo de creación solo puede pertenecer a esa voz, me parece que es lo que habla de la calidad de la obra. Entonces, yo te invito a vos a hacer algún comentario si querés, pero te felicito sobre todo y a ustedes. Espero que se animen a aventurarse en este breve laberinto. Gracias Andrea. Me gustó eso de que el análisis literario puede ser mucho más grande que lo que tiene que analizar, porque sí puede ocurrir con los microrelatos. Acá hay microficciones, hay relatos, hay, digamos, es todo, no vayan a pensar que son todos muy breves, pero bueno, muchas gracias. Y lo de la voz, vos sabés que me quedé pensando, ¿no? Que eso es una de las cosas, no sé si son tan buenas, de conocer al tipo o a la tipa que escribió, ¿no? Porque a mí me pasa también con otras veces, con el que he leído novelas o libros, y como lo conozco, a veces me resuena la voz del escritor o la escritora, ¿no? Y no me gusta nada, la verdad que no. Pero porque parece que viene y es algo de afuera, ¿no? Es algo de afuera, me da la sensación. En fin, no sé qué pensás vos, Bruno. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Pablo, de corazón, por la invitación. Realmente ha sido un honor y una alegría que me invites a compartir un momento tan especial como la presentación de un libro. Yo no preparé una presentación porque la invitación era una charla, entonces obviamente tengo algunas ideas para tirar y tiro algo para charlar, pero no preparé como Andrea una exposición, no vine con la idea de conversar. Pero tiene un tema o arranco con una idea que me surgió a mí de la lectura del libro. A mí me evocó una idea, y tiene una especie de bomba, de un libro de microrelatos largos o relatos breves total, ¿no? Así como existe la novela total, ¿no? Y uno podría decir 2666 de Bolaño es una novela total desde el punto de vista, bueno, de que toca, ¿no? Prácticamente todo el universo. Me pareció interesantísimo que yo leía en este libro el tocar una cantidad de temas, ¿no? Brutal, y además lo que me parecía más interesante, diferentes formas de escribir relatos cortos, no solo en lo temático, sino en lo formal o en el recurso del relato corto. En lo temático tenemos desde relatos de ciencia ficción hasta relatos de paisanos, hasta relatos barriales, hasta relatos de terror, hasta relatos orientados en el siglo tal vez XVIII y XIX, de los caballos que se hunden, hasta cuentos de hadas, hasta historias de adolescentes chuponeando en el liceo, digamos, ¿no? O sea, prácticamente uno tiene el mundo ahí, ¿no? O el mundo literario ahí en 51 relatos, ¿no? O sea que desde lo temático me fascinó, una de las cosas que me atrajo mucho del libro, es ir encontrando temas distintos. Pero me interesó también, yo también soy colega en el sentido de escritor de microficción, el uso de diferentes estilos de microficción o de cuento corto, ¿no? Yo no me voy a meter en la clasificación porque no soy, como Andrea, la profesora de literatura, licenciado en letras, no voy a clasificar yo si es minificción o relato corto, pero al menos lo que uno encuentra en libros de relatos cortos o de minificciones es un mismo tipo de minificción. Yo que si uno lee a Saki y encuentra el final sorpresivo. O a Roald Dahl, que de repente son cuentos cortos, no tan cortos, pero es la vuelta de tuerca, digamos, ¿no? O incluso el hebrero, ¿no? Uno lee las irrupciones del hebrero y hay un estilo, ¿no? De cuento corto, de repente, o de relato corto, ¿no? Acá uno encuentra estilos hiper variados, ¿no? Desde sí, son los menos tal vez los cuentos de final sorpresivo, ¿no? Los que hay como un golpe estético, ¿no? Una puñalada que uno no se espera, no voy a spoilear, ¿no? Pero algo que descoloca al lector en el final. Pero encuentra también relatos climáticos, ¿no? Que es además una atmósfera, un olor, hasta imágenes, ¿no? Casi que cuadros, hasta, bueno, Andrea hablaba de media res, esos relatos que tienen esa cosa de escena cinematográfica muy bien lograda. Una de las máximas del guión cinematográfico es entrar tarde en la escena y andate pronto. Lo que Pablo es maestro de eso, cantidad de cuentos, ¿no? Se entra tarde y se va antes y deja
un efecto estético muy interesante en el lector, hasta una idea ingeniosa, trabajada, ¿no? Como puede ser la piedra con vida, ¿no? O uno de mis relatos favoritos que lo mencionó Andrea, la yema que se posa en la cabeza de la bailarina y recorre el cuerpo, o sea, una idea trabajada, hasta la reflexión, que Andrea también lo mencionaba, hasta la anécdota más ínfima cotidiana, ¿no? Eso sí a mí me evocaba, pero en unas pocas ocasiones, ¿no? De vuelta a las irrupciones del hebreo, esa cosa de contar una cosita muy chiquitita que parece nada, pero a la vez es todo, dice mucho, metaforiza mucho, toca mucho, ¿no? Un poco a lo Kaurismäki, ¿no? O esa cuestión que pareciera que es muy ínfima, que nos está transmitiendo algo intrascendente, pero que a la vez tocó algo muy hondo. Entonces lo veía o me gustaba verlo como un libro de relatos total en el sentido de la temática hiper, ultra, avasallantemente variada. Yo no sé si alguna vez en mi vida leí un libro, y menos un libro de 100 y pocas páginas, ¿no? Que tocara tantos temas, y a la vez eso, no sé si alguna vez leí un libro de relatos que usaran recursos narrativos tan distintos, ¿no? Yo acá estoy hablando desde la parte, el análisis literario que hace Andrea en su especialidad, sino como escritor, digamos, ¿no? Entonces ese fue un aspecto que me fascinó del libro. Entonces yo lo veía, me gustaba verlo como un libro de relatos totales, en el sentido de que, bueno, Bolaño, el detective salvaje, en 2666, puede desde hablar de las hilanderas pobres del norte de México que mueren, hasta los académicos, ¿no? Hiperintelectuales que se juntan a hablar de Archimboldi, hasta del propio Archimboldi, un tipo que atraviesa el siglo XX y es nazi y escribe, hasta de un norteamericano que especialista en cuestiones forenses que va a la ciudad química. Entonces, algo amplísimo en algo brevísimo fue lo que me apasionó, digamos, ¿no? Y a la vez la variedad de... Porque yo veía como un tema del libro los afectos humanos, ¿no? Si bien hay de repente juego de ingenio también, pero lo que aparece es el afecto humano y lo mismo. Creo que Pablo nos hace atravesar en cada relato por afectos humanos muy distintos, ¿no? Desde la ternura, que aparece mucho, y a mí me gusta porque aparece sobre todo a veces relatos de ciencia ficción, ¿no? Que la ciencia ficción es un género que al menos uno tiende a asociar a la ternura, ¿no? O una emoción humana o un conflicto de pareja en un relato de terror. Hay una bestia que está, no lo voy a recordar el desenlace, ¿no? Pero una bestia que está acechando una casa y una pareja, ¿no? Con la bestia en media red, la bestia a punto de tirar la puerta, pero deriva, y la vuelta de tuerca está en que deriva en algo humano, en un conflicto de relación de pareja. Perdón que spoileé algo, voy a ir al infierno de los spoilers, se te adelanta todo lo que va a pasar. Ese es el círculo, yo creo que merece el spoiler. Spoiler no es un círculo específico del infierno. Entonces me interesaba mucho eso, cuando Pablo recurre al género, recurre para cruzarlo, pero cruzarlo con algo humano. Eso me pareció, como mencionaba por ejemplo Andrea, en la ciencia ficción desde la nave que desciende, pero lo cruza con la característica psicológica de indiferencia del paisano, ¿no? Como podría haberla trabajado tal vez, me viene ahora Paco Espino, era Rodríguez, ¿no? Pero a la vez esos paisanos vistos con ternura, ¿no? Se ve mucho también, que me parece interesante, momentos fugaces mágicos en algo cotidiano, y también momentos fugaces de ternura en cuestiones interespecie, ¿no? Entre especies y entre especie animal-humano, ¿no? Un momento en el que un ser humano entiende casi que de golpe la agonía de un animal, no el sufrimiento de un animal. No sé si... No me acuerdo. Hay un elefante, un momento de comunicación mágico, ¿no? Con un elefante en el cual entiende prácticamente el sufrimiento del elefante. Y lo mismo interculturales, ¿no? En el que se entiende en un momento, ¿no? Entonces aparece la ternura, la compasión, por momentos la maldad por la maldad misma en otros, ¿no? El sadismo, el disfrute de la destrucción por el disfrute de la destrucción mismo, la competencia, la rivalidad. O sea que a mí me apasionó que estos 51 relatos van paseándonos no sé, prácticamente, no diría todos los temas de la literatura universal, pero una variedad de temas que no vi en otro libro, una variedad de estilos de relato, que tampoco vi en otro libro, y una variedad enorme de emociones humanas, que bueno, eso uno lo ve en los grandes libros, digamos, ¿no? Que te pasean por todas las emociones humanas, ¿no? Entonces me apasionó eso en un libro dedicado a lo micro, digamos, ¿no? A relatos cortos o minificción, y con tan pocos relatos y con tan pocas páginas. Pero a la vez que yo sentía la sensación de... Un amigo me acuerdo que decía, relacionando el libro de relatos cortos, que eran como grajeas, como sacando grajeas y vas comiendo grajeas, ¿no?
que es lo propio del relato de microficción. No te comes una y la paradias, ¿no? Yo te digo, lo leí en un día, obviamente, pero no lo leí de corrido, ¿no? Porque es casi un insulto al escritor leer un libro de microrelato de corrido, porque quiere decir que uno lo está paladeando, digiriendo. Entonces, bueno, yo leía uno, me comía, lo paladeaba, lo disfrutaba, lo digería, digamos, ¿no? Pero tenía la sensación de no estar comiendo grajeas tutti frutti solamente, sino estar comiendo prácticamente todos los tipos de comida distintas, ¿no? Como que pasaba por muy distintos tipos de comida. Me podía comer un caramelo, como después podía comer un asado, como después podía comer salmón, como después podía comer comida chatarra, como después una comida gourmet, ¿no? O sea, como que pasaba por distintos... Por comida chatarra me refiero a que se tocan temas de repente muy variables, después hay una alegoría bíblica, después hay, ¿no? Un cuento de hadas muy tierno sobre un dinosaurio, ¿no? Un dragón, perdón, con un vínculo con los molinos, después hay un cuento sobre la bajeza humana por la bajeza humana misma, entonces casi que comía los diferentes tipos como de comida posible. Entonces, pero todo esto lo que me resultó apasionante era viendo al mismo narrador siempre, ¿no? Siempre era Pablo el que estaba escribiendo. Ahí se hago de vuelta una analogía con Bolaño, de repente uno lee Los Detectives Salvajes y el juego de Bolaño es polifónico, tanto, bueno, cada capítulo, por momento no, está escrito en un estilo narrativo diferente. Acá uno ve al escritor Pablo y reconoce al escritor Pablo. Eso es lo que yo valoro mucho siempre de un escritor, que uno lo ve ahí. Uno ve, yo no escuchaba la voz de Pablo, no me pasó eso, así que te puedo quedar tranquilo, no escuchaba. Si bien la voz de Pablo es muy característica, la he escuchado mucho en radio y he estado en la radio escuchándola in situ, digamos, ¿no? Y tiene esa forma y esa voz del que habla en radio. Lo leí, no escuchando la voz, pero sí veía la voz de Pablo, escritor, ¿no? Entonces me apasionaba eso, cómo se reconocía el escritor, eso tal vez era lo que le daba unidad, ¿no? El estilo narrativo de Pablo, que yo al menos lo veía sostenido en los diferentes relatos, en temas muy distintos, ¿no? Hasta incluso me interesó mucho en algunos de los primeros relatos, microrelatos o relatos breves que se deleitan mucho en el juego, en el lenguaje, en detenerse a narrar, ¿no? Y en disfrutar narrando, que también no es lo más típico del microrelato, ¿no? Yo como escritor de microrelato voy al grano lo mínimo y soy aséptico, pero tiene relatos así, ¿no? Que van directo, y tenía también relatos que a mí me encantó, microrelatos o relatos breves que se regodeaban y se detenían y te hacían disfrutar y paladear la forma, ¿no? La narración incluso por sobre lo que se estaba narrando. Entonces, bueno, me gustó mucho eso, me pareció un libro por eso muy disfrutable, un libro más que recomendable realmente, ¿no? Mencioné lo que me hizo encontrarlo súper disfrutable. Quería decir algo de lo que dijo Andrea, que me evocó, y así ya largo la charla, en relación al... bueno, a mí lo que me gusta es tejer, no hacer jerseys, eso me evocó, y lo tiro ya también, ya que le di un diálogo, yo improvisé un poquitito ahora para largar al diálogo, me evocó, bueno, leí un libro que también disfruté mucho, de Pablo, que son los diálogos con Mario Lebrero, ¿no? Y creo que no está ahí, está en Irrupciones, que es otro libro breve también, que Lebrero cuenta o reflexiona en torno a una persona con mucha plata que le quería pagar para que le enseñara a escribir un libro, ¿no? Y Lebrero se resistió porque le decía no se puede enseñar a escribir, y después este hombre se suicidó y él se arrepintió porque dice, bueno, sí, no se puede enseñar a escribir, pero sí se puede enseñar a escribir un libro, ¿no? Que me evocó, digamos, la diferencia entre el tejer, el escribir, que es lo que logra Pablo en este libro, el escribir, y que uno reconozca un escritor y que uno escuche una voz que es la de Pablo, ¿no? Y el que quiere escribir un libro, escribir un libro, digamos, ¿no? Bueno, largo entonces a la conversación. Bueno, muchas gracias, impresionante, Bruno Cancio. Sí, estaba pensando que en la otra presentación Roberto Aprato, o Verónica Daure también, que lo leyó, mencionaban el tema de la voz. Como todo el mundo te está diciendo lo mismo. Sí, todo el mundo te está prometiendo lo mismo. Bueno, yo te voy a preguntar acerca de ese cuento que me pareció, yo le estuve anotando algo sobre el argumento de los pájaros de Tuyo. ¿Es posible o ya le agregué información que no? Hay un cuento de los pájaros. Sí, yo que sé, sí, puede ser de Pico, sí, sin duda, ¿no? Pero para mí ese cuento tiene algo también de, por lo menos yo lo veo así, de cómic, de historieta. O sea,
de película, pero más bien de cómic, ¿viste? Cuando Sí. ocurren esas cuestiones en la historieta que son muy fantásticas, que yo creo que era... Bueno, ahora el cine con los efectos especiales puede hacerlo, pero en general era la historieta, lo que se puede hacer con el dibujo todo, ¿no? Se puede construir todo, ¿no? Entonces, pero sí, claramente, cuando hay muchísimos pájaros, nadie sabe por qué, es los pájaros, ¿qué? No hay que ser, no. Hay otros. Y vos Bueno, me pero hay decís- gente que no lo leyó al libro, por ahí. No, pero está bien, hay uno que está lleno de pájaros, por ejemplo. Ya saben, ese es el de los pájaros. Punto. No mencionaron uno que alguien me mencionó, que es el de una virgen. Ah, Sí. bien. Yo lo mencioné colateralmente, no sé si spoilear, pero porque aparezca eso, el acto de la maldad o el disfrute en la destrucción, digamos, ¿no? Como otra de las pasiones humanas. Yo quería aprovechar para preguntarte, Pablo, bueno, yo como de formación de escritor siempre me interesa mucho el proceso creativo, ¿no? Cómo escribimos los escritores, cómo escriben otros colegas. Entonces, bueno, ¿cómo fue el proceso creativo? ¿De qué partías vos a la hora de escribir? Si era de una imagen, de una idea, si te sentabas frente a la hoja en blanco y vomitabas. ¿Cómo fue el proceso de escritura de este libro con cuentos tan variados? Bueno, en general estos relatos tienen un par de años, probablemente 2018, 2019 o 2017, o bueno, no sé exactamente, pero por ahí. Y en general, muchos de estos relatos fueron escritos, no todos, pero muchos, en el marco del taller literario. O sea, allá está Sonia Wolf, que es parte del taller literario, que yo oriento, y bueno, una de las cosas que hacemos es poner un fragmento de una imagen, que lo pongo yo en realidad, y ahí escribimos todos a partir de esa imagen. Entonces te podría decir, y no es una exageración, o no sé, es una exageración, que muchos de estos cuentos fueron escritos en 25 minutos. O sea, presionados por el tiempo y a partir de un fragmento de una imagen, ¿no? Y hay una cuestión de una confianza de seguir hacia dónde va eso, que lo que decía Andrea, que a veces el narrador se entrevera y dice, bueno, se entrevera por eso también, se entrevera y no sabe por mí para dónde va a ir. Y después sí, lo que hubo, obviamente hubo, y eso Mariano González puede dar fe, hubo mucha corrección, ¿no? O sea, yo le mandaba el libro a Mariano y entonces decía, no, pero ahora cambió, y ahora cambio. Y cuando al final me dijo, bueno, ya está, yo creo que está bien redondo. Y yo, no, pero ahora tampoco. Y lo brillante de Mariano González es que se bancó todo, una gran paciencia. Tiene asegurado el cielo de los editores, porque realmente en otras partes se sabe, cuando uno va a hacer un libro, llega al final el PDF final, y cuando ya está en la galera, todo, de ahí ya podrás cambiar una palabra, pero no un párrafo. Quiere decir, por Dios, fin. Y lo que tienen los cuentos breves es eso, que cambias una palabra, o le sacas una palabra y cambia todo el ritmo, entonces por lo tanto ese párrafo va antes, o sea, tiene ese cuidado, si se quiere. Pero en general fueron se arrancaron a través de una imagen, no todos. Yo quiero leer uno que no arrancó de una imagen, y no sé de qué arrancó, pero era el de las yemas. ¿Y dónde está? 110. Porque también a veces está, yo creo, una cierta hipnosis de la propia escritura, ¿no? Me parece a mí, del ritmo de la escritura. En este caso se llama Magia en las yemas y dice así: la punta del dedo toca la nuca de la bailarina, que percibe la energía del ser atravesando la masa de músculos y nervios, un brillo que es transportado a través de los huesos que electrifican el cerebro y distribuyen corriente abajo el impulso amoroso que rebota en el coxis y se expande en las nalgas, inundándolas de una comodidad inusual que las redondea de felicidad y crea el cúmulo de bravura que confirma por todo el cuerpo que vivir es mejor que soñar. Este remolino, intempestivo como una ola, se revuelve y apoyándose sobre sí mismo regresa a través de la columna vertebral hacia la cúspide de la nuca, donde impacta, multiplicado por cientos de miles de veces, a la yema del dedo, que apenas lo puede creer. Ahí hay una cuestión, digamos, del ritmo, ¿no? Bien. Pablo,
A ver, parece que has hecho una confesión, dice que por acá que tu ambición secreta es escribir el minicuento más largo del mundo. Algo que espera alcanzar, pero no en breve. ¿Es cierto? A ver, respóndenos, porque ya tenés experiencia en aquellos cuentos muy, muy breves. Sacaste hasta un libro Sí, al te cuento respecto. que sí, eso, digo, Bruno Cancio también, vos participaste en el Te cuento que, ¿no? Sí, Ah, sí, y sí. saliste también. Sí. Saliste ganador, bueno, saliste entre los 100 primeros. Saqué entre los 100, Sí, creo que no sí. ganador. Ahí está. Bueno, el ganador seguro no. O sea, no seguro que no. me acuerdo ranking. Te acordarías, si no. Si no me acordaría, por eso. Pero bueno, eso fue el Te cuento que a mí tenía que ver con un interés desde hace muchísimo en torno a la microficción, y entonces sacamos el Te cuento que era minicuentos por SMS con Antel. Eso duró 7 años, al principio se salió con sopa de letras, después hubo 4 de las 7 ediciones con La máquina de pensar, y a mí me interesó, y al final, en esas 4 ediciones, junto con Rosana Maraneschi, de la Casa de los Escritores de Uruguay, ella lo que me planteó es, ¿por qué no hacemos algo en torno a la microficción? Entonces lo que hicimos fue encuentros en la Biblioteca Nacional durante 3 o 4 años, y en Antel también, donde juntábamos a críticos, a académicos para que hablaran de microficción. Hay un detalle con la microficción. En Uruguay es totalmente resistida, la academia no quiere, es el único lugar en América que en Uruguay me preguntan y yo digo, no, acá la gente no cree que exista la microficción, no cree que sea un género, no cree que sea un subgénero, no cree nada. Estos son cuentos breves, punto. En fin, pero hicimos durante 4 años eso, que fue para reflexionar en torno a los autores. Por ejemplo, la microficción en Feliberto Hernández, la microficción en Barroso de Giorgio, la microficción en Lebrero, ponele, en fin, en otros. Y bueno, es algo que a mí me interesa. Lo que tiene la microficción es eso que decías vos, de juntar ensayo, de poesía, esto que acabo de leer, tiene algo poético, y de narración. O sea, es un rincón, o alguien dijo que es un cajón desastre, donde se va metiendo todo lo que no encaja en los otros cajones. Y lo único que definiría la microficción sería la extensión. Entonces yo, en chiste, puse que yo quiero escribir el minicuento más largo del mundo, ¿no? Porque también burlándome un poco también de ese límite, que sería el límite de cantidad de palabras. Y de hecho aquí hay algunos que, eso lo decía Cecilia Ríos, esto depende de cómo está hecho el libro, pero algunos microficciones de estas tienen 4 páginas, ¿no? Que en general se supone que deben tener 2. En fin, son todos límites para tejer, ¿no? O sea, lo importante es tejer y no hacer jersey, como dice Sánchez Ferroso. Tirando un poco otro tema, ¿no? Y jugando con este chiste de la microficción más larga, que yo creo que ese anhelo de Hibris, digamos, ¿no? Es el que tenemos en el fondo siempre los escritores de microficción, que es con muy poco decir mucho, ¿no? Como que siempre hacer esa jugada del exceso de lo que logré en relación a lo poco que usé, digamos, ¿no? Entonces, tal vez algo de eso creo que está en el corazón del cuento de él, mirá con poco cuánto digo, ¿no? Que mirá con qué pocas páginas, cuánto tema toqué, cuánto sentimiento toqué, cuánto, ¿no? Que creo que hay algo de eso, al menos en mi disfrute como lector de la microficción. Mirá cuánto me tocó con tan poco, digamos, ¿no? Pero se me ocurría, no sé, lo tiro a la mesa, no sé qué. A mí me impactó muchísimo que de repente en una hoja el desarrollo de un eje o de un tema como lo que genera asco, por ejemplo, genera repulsión, sea tan impactante. Por ejemplo, el agujero virtuoso. Por ejemplo, ese. Bueno, eso es viejazo. Ah, bueno, esa. Es viejísimo. Ese cuento es viejísimo. Ese cuento era un cuento. Hay otro detalle también. A veces cuando uno fracasa en un cuento, agarra y dice, voy a hacer una microficción. ¿No? Eso fue hecho, me acuerdo, y está Henry acá, justo de casualidad, hecho, teníamos una especie de grupito con Henry Trujillo, y bueno, y a Navidad y Mercedes Rosende, que le llamábamos el taller andino, yo le puse ese nombre porque era en la calle antes, en el apartamento de Elena Corbellini, y bueno, y ahí yo me acuerdo de haber hecho un cuento que
que lo fui a leer todo contento y se lo leía todo y nadie lo entendía, no lo entendemos, no sé. Entonces cuando no lo entendían ellos, evidentemente el cuento no funcionaba. Y en este caso, no sé, lo encontré, lo corregí y quizás me di el permiso de ponerlo acá y me acordé, aquellos no lo entendieron, pero bueno, pasaron muchos años, ¿no? Porque ahora se entiende. Pero no sé. Me impactó sobre todo por lo repulsivo. ¿Era repulsivo? No, yo no sé si es repulsivo. ¿Dónde es? Bueno, capaz que yo soy muy sensible. 121. Ahora van a escuchar un cuento que no se entiende. El agujero virtuoso dice así. Al principio la vi como una cabeza más en medio de la plaza. Otro de los niños que piden limosna. Solo cuando reparé en el agujero que le atravesaba la cabeza de lado a lado, caí en la cuenta de su condición. Ayudándome con los dedos, aparté los cabellos y pude apreciar la piel blanquecina que bordeaba el hoyo. Lo tenía ahí, donde se abría la mata de pelo sucio. Por lo que pude ver, se hacía más oscura en lo profundo, donde el color rojo carne pasaba a un granate compacto. Si uno vencía el natural asco ante el mal olor y acercaba la cara al agujero que nacía en el remolino del pelo, se podía ver el otro lado. Pasé la mano por detrás de la cabeza. El agujero brillaba y se oscurecía alternativamente. Le di una moneda y se fue. Manuel cambió de tema y yo le seguí la corriente, aunque seguí observándome las yemas pegajosas de los dedos. Bueno, vi caras de asombro. Yo voy a leer uno que me gustó muchísimo, también es una página sobre lociones y zapatos. A ver si me explico. El terror a padecer el más mínimo daño en sus cuerpos explica el uso exagerado de armas, así como la hazaña con que las utilizan en cada raid. Aunque suene contradictorio, este ejercicio de la violencia trae aparejado un cuidado obsesivo por la integridad física. Por eso se ven en estos profesionales de la matanza conductas que sorprenden. He presenciado cómo los más duros se concentran durante horas en el cepillado de uñas para quitarse el olor a pólvora. Todos poseen dedos de manicura, se bañan y perfuman con una constancia de señoritas de internado. Llegan a entablar diálogos inverosímiles, casi femeninos a la hora de intercambiar consejos y comentarios sobre el uso de corbatas, lociones y zapatos. Su aspecto siempre es exquisito. Este esmero funciona como el correlato necesario a la ferocidad que despliegan en sus misiones. Matan con la misma intensidad por la que temen morir. A mí me recordó a unas cuantas películas, ¿no? Unos cuantos de esos sicarios de películas, como el asesino, pues el asesino, el profesional. No, el asesino perfecto es. El perfecto asesino, muchas gracias. Me recordó a esa película. Hay que vivos que son los ejecutivos de María Eugenia Walsh, ¿no? Digo, tiene la misma. Exactamente, sí. Tenés razón. Sí, y también podría ser alguna película de Tarantino o alguna película esta de narcos, donde los sicarios después están en... Primera cosa, ese microrelato, también voy a confesar otra cosa, es lo que sobró de un relato largo que yo escribí hace muchísimos años. No, al final no eran nuevos. Y eso que sobró, para mí, mostraba esta parte, que lo que hacía era solamente mostrar a estos tipos, a los sicarios, a los asesinos, que es cómo se cuidan las uñas, por ejemplo. ¿No? Y pasaron muchos años, y me pasó de ver películas, y yo un poco me sorprendí, de los colombianos, sicarios, que mientras no están haciendo nada, intercambiaban lociones, intercambiaban consejos de jabones, no sé qué. Yo dije, es igual que escribí yo. Lo vi, o sea, son esas cosas que quizás se intuyen, ¿no? Frente a la brutalidad, a la barbaridad, a no sé qué, en el momento ellos son como señoritas de pasarela, ¿no? O sea, se están cuidando absolutamente todo y se van, y la mano, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, fue una de esas sorpresas, sí, la verdad que sí.
Me parece muy impresionante, Pablo, porque claro, ahí por vía intuitiva, como artista, tocas algo de lo que Freud describe teóricamente como psicoanalista. Freud siempre decía, el artista se le adelanta al psicoanalista y logra de un golpe lo que el psicoanalista describe trabajosamente, ¿no? Freud tiene la descripción de lo que él denomina la formación reactiva, ¿no? En la que plantea, por ejemplo, la limpieza como formación reactiva frente al deseo de Chatra. La compasión o el cuidado por el otro como formación reactiva frente a la pulsión sádica de destruir, ¿no? Entonces lo interesante es que ahí con eso, por intuición artística, ¿no? Tocas algo que Freud lo describe en excelso, ¿no? Incluso trabaja en la neurosis obsesiva, ¿no? En la cual hay tanta pulcritud, ¿no? Y tanto cuidado en no atacar al otro. Lo que tiende a ver debajo y lo que tiene que escuchar el psicoanalista es y dejar que aparezca la pulsión sádica o la pulsión. Entonces creo que esa cuestión de el hipercuidado corporal como formación reactiva frente a lo sádico aparece, me parece apasionante, ¿no? Intuido por vos como artista y descrito por Freud, ¿no? Me parece súper interesante lo que señalaba Andrea. Sorprendente porque estoy pensando ahora por qué lo quité. Lo quité porque en aquella narración me parecía que no tenía oyentes que estuvieran tanto cuidándose, me estaba con la acción, entonces le quité esa parte, pero la guardé, por alguna razón la guardé y quedó ahí. Bueno, yo diría de leer, sí, yo quisiera leerlo, capaz que lo querés leer vos. Este cuento que me pareció el más tierno. ¿Cómo? Pero... No, comprar el libro, la gente. Claro, no, bueno, capaz que ahora es la página 34, que es, me parece que uno de los más tiernos también, y era que decía que mezcla el hecho extraño, novedoso, insólito, con la indiferencia de estos pobres paisanos que no se aburren fácilmente. sí, yo a veces uno no solamente sigue una imagen, sino que a veces uno quiere decir algo, ¿no? Es terrible. Yo a Sonia sabe que le digo siempre que no hay que querer decir nada, hay que seguir la imagen, la imaginación. Pero en este caso sí quise decir algo y me sorprende porque nadie lo ha captado hasta ahora, nadie lo ha captado, ¿no? Entonces está bárbaro, se lo digo porque igual me lo callo. La tercera torre dice: una torre rodeada de agua y otros líquidos más densos bajó desde el centro de la nave nodriza hasta tocar la tierra. Supuse que a través de ella bajarían los primeros extraterrestres conocidos. Todo eso en nuestro campo, pero no pasó nada. La nave quedó varada en su lugar perfecto, a medio camino del cielo, el sol y nosotros. Era como el plato superior de una gran antorcha cósmica. No podíamos quitarle la vista de encima. Era fascinante, y de tanto mirar para arriba provocaba tortícolis. Me toqué la nuca. Y no es muy entretenido que digamos, dijo el turco Gómez. No, acordó el pelado Silvera. Parece la final de un clásico de la C. Mucho amague, pero ningún gol. Recordé que el pelado usaba ese símil para cualquier otra cosa. La brisa húmeda me distrajo de la contrariedad. Las gotas que imaginé serían del agua que servía para refrigerar la torre que unía la nave con la tierra, nos fueron empapando lentamente, casi sin darnos cuenta. Me sequé la cara con la manga y dije: estos marcianos son medio carnavaleros, parece que les gusta el agua. Los dos sonrieron sin decir nada. La sensación de que todo aquello era igual a una película volvió a instalarse, cada vez con más fuerza. Es como las Torres Gemelas, dijo el turco, adelantándose a mi pensamiento. Sí, nunca se vio algo igual. Pensé que alguno remataría con "a lo que hemos llegado", o alguna frase de esas, pero el pelao se limitó a decir: pero al final termina aburriendo porque no pasa nada. Se rascó la cabeza bajo la boina y chistó desorientado. Dio una pitada fuerte y luego tiró lejos el cigarro. La verdad que no saben qué inventar. Sí, dijo el turco, yo me voy para las casas a seguir viéndolo por televisión. El cuello me está matando. Sin que nadie se atreviera a aceptarlo, la idea de una cerveza sobrevoló por un instante. Nos saludamos con un gesto vago y nos fuimos sin apuro, ensimismados por la imagen de aquella torre rodeada de lluvia que caía hasta la tierra sin generar más impacto sobre nuestras conciencias que una acuciante necesidad tan intensa como impostergable de cambiar de canal ni bien llegáramos a casa. Bueno, muy bien. Yo creo que lo damos por acá, que está suficientemente presentado. Muchas gracias, Andrea, brillante la lectura, gracias Bruno también, brillante el psicoanálisis, te lo agradecemos ya, gratis, y gracias a todos por estar acá con nosotros. Muchas gracias. La verdad que...
terminar, quería denunciar públicamente que estamos frente al primer caso del escritor que censura al editor. Habíamos dicho que yo arrancaba hablando, arrancó él, no me dejó hablar, quiero denunciarlo. Es el primer caso que se conoce. Siempre hemos visto que el editor o la editora es quien censura, pero en este caso ya vemos que no siempre es así. Nada, tenía muchos chistes para hacerles, había preparado toda una rutina, pero creo que después de... y cosas mucho más interesantes de las que dijeron, pero nos quedamos sin tiempo.